Buenas tardes chicos, bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a seguir trabajando con el grupo de transformaciones del plano. En este caso, nosotros ya habíamos definido lo que eran isometrías y en este video lo que queremos hacer es mostrarles algunos ejemplos de estas isometrías y cómo nosotros podemos ir formando esas isometrías. Bien, en un primer momento vamos a nombrar dos isometrías que son por ahí las más básicas, que son las traslaciones, que vienen expresadas de la forma: la transformación en Z es igual a Z más A, en donde A pertenece a los complejos. Y la transformación va de Rn2 a Rn2. Nosotros en nuestro primer video habíamos definido nuestra transformación, o sea, nuestras isometrías, pero ahora nosotros van a ver que nos aparecen los números complejos. ¿Por qué dirán eso? Porque nosotros lo que hacemos es asociar a cada número perteneciente al plano un número complejo. ¿Por qué? Porque con los números complejos se va a hacer un poco más sencillo poder trabajar. Entonces, bien, después teníamos las rotaciones. Las rotaciones vienen dadas de esta manera, que es el número e elevado a la i por tita, en donde esto, si recuerdan lo que es números complejos, es lo que me permite dar una rotación a mi número complejo. Bien, entonces nosotros vamos a ver un poquito qué era una traslación. Imagínense que yo tengo mi número complejo de esta manera, acá. Entonces yo le aplico una traslación. Puedo trasladarlo hasta este punto. Y me quedaría mi Z'. ¿Qué sería una rotación? Imagínense ahora mi W acá. Y una rotación, ¿qué sería? Con respecto, por ejemplo, a esto, sería de esta manera. W'. Y yo tendría ahí mi rotación con mi ángulo determinado en el exponente. Bien, ahora yo conociendo esas dos transformaciones que son isometrías, voy a tratar de construir algunas otras que me van a servir para más adelante. La primera me dice simetría respecto de una recta que pasa por el origen. Entonces, fíjense, ¿cómo sería el caso de una simetría de una recta que pasa por el origen? Una recta que pasa por el origen sería de esta manera, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tengo mi Z de este lado. Yo lo que quiero es hacer una simetría respecto de esa recta. ¿Qué quiere decir? Que mi Z vendría a estar por acá más o menos, ¿no? Bien. Pero yo lo único que conozco para hacer una simetría es que el conjugado de Z siempre me da el simétrico con respecto a mi eje X. Es decir, si yo a Z le hago el conjugado, me va a venir a parar a este lado, el simétrico con respecto al eje X. Entonces, lo que voy a intentar hacer yo es darle una rotación a mi Z, que sea el mismo ángulo de la recta, de tal manera que mi Z venga a parar acá. Yo le doy una inclinación, lo bajo para abajo, por decirlo, y me va a quedar acá. Le da una rotación, en este caso va a ser negativa porque baja, del mismo ángulo que la recta. Entonces, una vez que yo lo tengo ahí, le voy a aplicar mi simétrico con respecto a X. Entonces me va a quedar mi Z' conjugado, vamos a ponerlo, con respecto a X ahora. ¿Y qué sucede si yo ahora a este le vuelvo a dar una rotación del mismo ángulo que la recta? Me va a venir a parar. Vamos a hacer que este me quede más abajo. Me va a venir a parar al simétrico de la recta. Es decir, a este que yo lo había conjugado con respecto al eje X, yo lo vuelvo a girar un ángulo, vuelvo y me va a coincidir con el simétrico con respecto a la recta que pasa por el origen. Es decir, voy a tener el simétrico de Z con respecto a la recta que pasa por el origen. Repasamos lo que hicimos. Yo tenía mi Z, tenía una recta que pasa por el origen, y lo que quería hacer yo era encontrar el simétrico con respecto a esa recta. ¿Qué es lo que hice? Al Z lo
roté un ángulo que es igual al ángulo de la recta a la que yo le quiero hacer el simétrico. Y vengo a parar a este de acá. Una vez que tengo ese, yo le aplico el simétrico con respecto a X. Fíjense, y me queda de esta manera. Si yo lo vuelvo a rotar, el mismo ángulo que yo lo había rotado para abajo, en esta vez en sentido positivo, vuelvo y paro acá. Este es el simétrico con respecto al Z inicial que yo quería. Bien, entonces vamos a intentar armar la simetría respecto de una recta siguiendo esa idea. Entonces, ¿qué tendríamos? Yo empezaría con mi Z. ¿Y qué le hice en un principio? Le apliqué una rotación. Una rotación que en ese caso va a ser negativa porque bajó para abajo el Z. Luego de eso, ¿qué le apliqué? El simétrico. Entonces me quedaría Z por E a la I tita negativo y le apliqué mi simétrico. Bien. Entonces, vamos a borrar un poquito acá. Y por último, ¿qué le hice yo? Por último, lo volví, vamos a pasar en limpio esto para que se entienda mejor. Esto me quedaría así. Z y el conjugado, lo único que me va a hacer en esta parte, que es la rotación, me va a hacer mi ángulo positivo. Me va a quedar I a la tita. Bien, entonces yo pasé en limpio esta parte. ¿Y después qué le hice? Le volví a aplicar una rotación para arriba, pero en este caso como es hacia arriba la rotación, es positiva. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a quedar expresado mi rotación con respecto a una recta que pasa por el origen de esta manera. Esta sería una transformación que me da mi simétrico respecto de una recta que pasa por el origen. Esa fue la idea de cómo armarlo. Bien, siguiendo esto, vamos a intentar ahora hacer una rotación alrededor de un Z cualquiera. Entonces, vamos a pensar cómo sería el caso de un Z cualquiera. Vamos a borrar acá arriba, así queda más cómodo. ¿Cómo sería una rotación alrededor de un Z cualquiera? Entonces, imagínense, yo tengo un Z y yo lo quiero rotar alrededor de un Z sub 0 cualquiera. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Este Z sub 0, que es mi punto de rotación, lo voy a trasladar al origen. ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a restar a mi Z el Z sub 0, porque imagínense que yo traslado mi Z sub 0 al origen, mi Z ¿cómo me quedaría? Yo traslado todo así, me quedaría por acá. Z', vamos a poner. ¿Qué quiere decir? Que yo lo traslado al origen. Ahí. Y mi Z sub 0 también me queda ahí. Entonces, ahora yo a ese le voy a aplicar mi rotación, supongamos una rotación de esta manera, ahí me va a venir a quedar acá. Z, vamos a ponerle tita rotado. Una vez que lo tengo de esa manera, yo lo que voy a hacer ahora es volverle, en este caso yo lo que le hice al Z fue restarle el punto para volver al origen. Ahora a este Z le voy a sumar el Z sub 0 para volver al punto de rotación que yo quería. Entonces, este Z tita, que es el que rotó, le voy a sumar mi Z sub 0. Entonces, va a volver, fíjense, acá, supongo así que ahí me va a quedar esta misma distancia, viene de acá para acá. Entonces acá me va a quedar mi Z tita ya rotado finalmente. Fíjense que ahí me quedaría rotado. Bueno, con esa idea vamos a intentar armar la rotación alrededor de un Z sub 0 cualquiera. Vamos a empezarlo. Me va a quedar. Voy a tener acá con mi Z. ¿Qué le hice en un principio? En un principio llevé todo al origen. Es decir, llevé mi Z al origen. Por eso le resté el Z sub 0. Luego
Lo que le hice fue aplicarle la rotación, entonces vamos a poner entre paréntesis z menos z sub 0 y le aplico mi rotación. Bien. Por último, lo que hice fue, fíjense, lo que hice fue trasladé al centro, al origen, después roté y por último trasladé de nuevo. Entonces acá sería un más z sub 0. Y de esa manera me queda expresada mi rotación alrededor de un punto cualquiera. Si nosotros continuamos, vamos a formar nuestra última transformación que tenemos como ejercicio. Me dice simetría respecto de una recta dependiente, tangente de θ y que pasa por z sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una recta cualquiera que ni siquiera va a pasar por el origen. Entonces sería de esta manera. Imagínense una recta así, no pasa por el origen. Entonces nosotros tenemos un z, supongamos por acá, al que yo le quiero aplicar mi simétrico respecto a esta recta. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos, muy similar a esto. En esta lo que tenemos que hacer es a la recta aplicarle un ángulo, para llevarla al eje X y aplicarle el simétrico con respecto al eje X y después rotarla en este ángulo. Este va a ser el mismo caso, pero además de eso vamos a tener que llevar nuestra recta al origen. Es decir, nuestro Z lo tenemos que llevar al origen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa simetría? Va a ser de esta manera. Vamos a ponerle T. Teníamos el Z. Al Z primero lo vamos a llevar al origen. ¿Cómo hacíamos para llevar al origen? Como vimos acá, en esta anterior, restándole un z sub 0. Después, yo le tengo que aplicar una rotación para que coincida. Como yo la tengo que bajar, le tengo que aplicar, como hicimos en este caso, que pasaba por el origen, pero tenía un ángulo. Entonces, ¿qué haríamos? Aplicámosles una rotación a nuestro z. Recuerden que esa rotación va a ser negativa. Una vez que tenía eso, yo le iba a aplicar mi simétrico por E a la menos θ. Le aplico mi simétrico. Voy a seguir acá abajo. ¿Y cómo me va a quedar? Recuerden que me va a quedar de esta manera. O el conjugado de este sería ahora, como le apliqué el conjugado, me queda positivo. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Ahora tengo que volver mi punto a donde estaba originalmente, es decir, sumarle, es decir, multiplicarle por la rotación que yo lo giré, pero en este caso la rotación va a ser positiva, porque lo estoy volviendo a su lugar de origen, y sumarle el z sub 0, porque en este caso se lo resté para llevarlo al origen. Ahora lo tengo que llevar a donde estaba anteriormente. Entonces me queda de esta manera. Pasando un poco el limpio, podría agrupar estas dos rotaciones y me quedaría de la siguiente manera. Por E a la 2 θ más z sub 0. Bien. Y de esa manera me quedan armadas mis tres transformaciones que planteamos para el video de hoy. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, comentario, saben que lo pueden dejar a través de nuestras vías de comunicación. Así que bueno, suscríbanse a mi canal y muchas gracias.